escritores. Vamos a dar pase a la mesa número 6 con la presentación del libro Visiones del Bicentenario de Paul Darmego, entre las cuales participa José Donaire y Raúl Quirós. Para darles una pequeña introducción acerca de las personas que nos acompañan hoy: José Donaire, escritor, editor y antologador y gestor literario, dirige Grafos y Maquinaciones, autor de La fabulosa máquina del sueño, que este año cumple 25 años de publicada, y Raúl Quirós, quien cursó la carrera de Filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y desde hace más de 15 años trabaja en publicidad e imagen corporativa. Fue primer puesto en el concurso Dorian, participó en el concurso literario UXL y tiene publicados un libro de cuentos, Manequineco, y 2 novelas, El sueño de las estirpes y El dios sin rostro. Ha sido seleccionado para participar en varias antologías como Ultraviolentos, El misterioso valle del Puma, Más allá de lo real, Disturbing Stories, Superhéroes y 21 relatos sobre la independencia del Perú, entre otros. Además de colaborar con la editorial Alcazor y diversos autores en el diseño de portadas. Bienvenidos y podemos dar inicio a la mesa. Muchas gracias, Thais. Buenas tardes. Agradecer nuevamente a la organización de este 14º Congreso, a la Casa de la Literatura que vuelve a acoger este Congreso y lo que le da un carácter muy especial. Es muy bonito pues, estar hablando y de pronto pasa el tren y nos queda callado, y por eso le imprime pues, una cosa muy especial, un detalle muy especial. Urbanos rurales, exactamente. El compilador, Paul Darmego, no se encuentra, él vive en Iquitos, pero nos manda un saludo, ¿no? Un saludo que lo ha grabado hace pocos minutos. Está pues en la calle, cerca del río Amazonas, se le ve contento. Y bueno, lo van a ver chiquito, pero lo más importante es que lo escuchen. Entonces, aquí va el mensaje de Paul Darmego. Saludos a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Pues el día de hoy se está presentando Visiones del Bicentenario. Muchas gracias al apoyo, a la fe de Pepe Donaire en este proyecto. También a Raúl Quirós, que el día de hoy van a presentar este libro, esta antología, reunión de cuentos, en la cual este proyecto nace más o menos en el 2020, 2021. Conversaba con José justamente acerca de esto, de la posibilidad de estos cuentos fantásticos. ¿Cuál es la premisa de Visiones del Bicentenario? Básicamente, que autores locales, autores peruanos de lo fantástico, utilizaran seres etéreos, seres inmateriales, o tal vez místicos, milenarios, o la ciencia ficción tal vez, para que desde estas ópticas imposibles, o fantásticas o extrañas, opinaran estos seres, estas visiones particulares acerca de la independencia, acerca de los 200 años de nuestro país. La idea era que estos seres, pues, con su larga vida o existencia o sabiduría acumulada, pudieran pues opinar acerca de lo que hacemos nosotros los seres humanos con existencias tan mínimas o tan efímeras en comparación de seres más eternos, y cómo quizás empleamos el tiempo, lo malgastamos o no lo sé, en estos actos de corrupción, en esta realidad tan surrealista. Por algo se dice que la realidad supera la ficción, y es que realmente vivimos. Perú es un país fantástico, Perú es un país de los imposibles. Simplemente todo lo que vivimos día tras día es una suerte de cuento, ¿no? De odisea que parece que nunca puede terminar. Dicho esto, estoy muy agradecido, muy contento, orgulloso, si se quiere, de todos los autores que han sido reunidos en esta colección de cuentos. Básicamente tenemos historias fantásticas, viajes en el tiempo, cronías, futuros imposibles, en el cual pues observamos bien qué es lo que opina en esta visión particular de cada una de estas plumas acerca de cómo perciben este bicentenario. Este bicentenario, como repito, surrealista. Es increíble que cada día estamos a la expectativa de qué noticia nueva puede aparecer. Y cuando creemos que no podemos sorprendernos más, la política peruana, la burocracia, la realidad como tal nos sorprende nuevamente. Es por eso que optamos por este proyecto de Visiones del Bicentenario, para que se opine desde lo fantástico. ¿Por qué no?
a través de textos como este, en lo cual lo fantástico, lo extraño combina, podríamos jalar a las nuevas masas, a los nuevos jóvenes, para que puedan concientizarse acerca de la ley. Bien, esa sería toda mi intervención, espero que haya sido necesaria y bueno, que sea gratificante y por favor adquieren el libro, no nos va a decepcionar. Un abrazo. Bien, estas fueron las palabras de Paul Darnego, compilador de Visiones del Bicentenario, y le cedo el turno a Raúl Quirós, quien participó en la edición digital de hace 3 años y participa obviamente en esta edición ya en físico, y también, bueno, hay que darle su crédito. Fue el creador de esta portada que se distingue mucho de la anterior, de la virtual, ¿no? Y bueno, es una portada muy bonita, pero no solo bonita, sino que además, si ustedes se acercan, no lo hagan ahora, por favor, pero entonces se acercan en el stand para ver el libro, van a poder ver unos detalles muy interesantes sobre nuestra identidad. Con ustedes, Raúl Quirós. Gracias, Pepe. Bueno, gracias por la invitación para presentar esta versión impresa de Visiones del Bicentenario, que en el 2021 la sacamos en digital, ¿no? ¿Te acuerdas? La estuvimos vendiendo por ley. Me robaste el gag que iba a hacer sobre lo de la carátula, pero bueno, ni modo. Yo no soy muy capaz de improvisar como hace Paul Darnego en un ratito a una cosa articulada e inteligente, entonces lo que he hecho es preparar un texto para leérselos. Bueno, no voy a hacer mucho preámbulo. Visiones del Bicentenario nace en ese intermundos que generó la declaración de la pandemia por la OMS, y de hecho el Bicentenario lo conmemoramos en medio de esa emergencia sanitaria global. No es de extrañar que los textos aquí presentados tengan una fuerte dosis de incertidumbre y fatalismo, a la que ninguno de nosotros puede haberse sentido ajeno. No creo equivocarme, pero no hallarán relatos optimistas y cargados de buenas nuevas. Todos nos ofrecen una visión muy dura y crítica del pasado, del presente o de un posible futuro. Jacques Attali es un economista francés, aunque creo que nació en Argelia, que además es ingeniero, político, gestor cultural, activista, director de orquesta, ensayista, escritor, un largo etcétera más. Y él tiene una frase que me parece que va muy ad hoc con lo que quería contarles. Dice que hay que aprender a juzgar a una sociedad por sus ruidos, por su arte y por sus fiestas, más que por sus estadísticas. Y en Visiones del Bicentenario podemos encontrar justamente eso. Aquí los autores han actuado como cajas de resonancia para poner en evidencia ese reclamo de una nación que ha visto sus esperanzas ser avasalladas una y otra vez por las circunstancias históricas. Lo que llamamos distopía o cyberpunk, entiéndase ese caos político, delirio cotidiano o terror futurista, significó para el norte global, bucear en las profundidades de sus paradigmas más vulnerables. Pero en cambio para nosotros, aquello que es tan insoportable para esos escritores que escriben historias que amamos, no es sino la sobrevivencia en el día a día. Vivimos en un país enormemente imperfecto, desigual y donde todas las fobias imaginables tienen cabida. Creo que sería muy ingenuo negarlo. Todos los días se nos muestra un nuevo destape, una nueva injusticia o un nuevo manotazo buscando acumular poder. Y todo eso acompañado de fake news que repetimos sin siquiera cuestionarlas. ¿Cómo no poder volvernos desconfiados o incrédulos con el Estado y las propias bases de nuestra sociedad? ¿Cómo no repetirnos esa frase que termina siendo un cliché? Todo tiempo pasado fue mejor. En Visiones del Bicentenario los autores exploramos, yo también estoy en la muestra, desde distintas perspectivas y géneros, muchos de esos temas pendientes en un país que está siempre por hacerse, como afirma Fabricio Tealdo en su relato La entrevista de Pompeya. Paul Darnego, a quien escuchamos hace unos momentos, es el compilador de Visiones, y reflexiona en el prólogo que hizo para esa primera edición del 2021 sobre el concepto que el filósofo Nietzsche tenía sobre el tormento eterno.
para él, o sea, no para Poltar, sino para Nietzsche. Esa idea de fuego y azufre que nos imaginamos cada vez que nos piden que elaboremos una imagen del infierno, para él no existía. Él nos enfrenta a una perspectiva que me parece mucho más perversa y enloquecedora, que es estar preso de un repetitivo morir y renacer haciendo exactamente lo mismo. O sea, imagínense, repetir las mismas torpezas, los mismos sufrimientos, los mismos destinos y contradicciones. Y todo eso en un ciclo interminable. No quiero decir con eso tampoco que estemos sumergidos en ese infierno que nos plantea Nietzsche, ¿no? Creo que mayoritariamente cualquier ciudadano en el mundo, en mayor o menor medida, va a tener un discurso no siempre condescendiente con aquello que los gobierna. Unos más y otros menos. Y todos van a encontrar peros a la manera en la que se están haciendo las cosas en sus propias latitudes. Sin embargo, aceptar la universalización de la disconformidad tampoco es una solución. Creo que las circunstancias en las que se dio el Bicentenario no nos han hecho recordar un detalle súper importante de la gesta emancipadora. Y es que todos aquellos que lucharon por la independencia, esos que lo hicieron desapasionadamente con la convicción de un algo mejor, no los que solo buscaban poder o satisfacer sus propios intereses, lo hicieron no solo por conquistar esos ideales republicanos, sino para que sus descendientes vieran los frutos de su lucha. Miguel Ángel Vallejo, que es otro de los autores que está en esta muestra, tiene una frase que me parece muy cierta en su relato Simbionte. Miguel Ángel dice: nuestra época es una mierda. Hay quienes matarían por hacer tu viaje, a cuando Lima era la ciudad de los reyes, la ciudad jardín. Olvida la fama, esta es pasajera. Lo importante es la ética de nuestras acciones. Piensa que, si tienes éxito, esta línea temporal nunca existirá. Fin, se acabará esta mierda. Desde la imposibilidad del salto temporal que nos plantea Miguel Ángel, alterar los acontecimientos del pasado tal vez recompondrían todos los problemas en una nueva línea temporal. Pero más allá de eso, lo cierto es que sufrimos del terrible mal de la inmediatez. Nos cuesta pensar en futuro. Nos negamos rotundamente a posponer nuestras comodidades en beneficio de las generaciones que vendrán. Y eso, obviamente, no es un patrimonio nacional. Como escritores de fantasía, ciencia ficción o incluso terror, creo que todos nos hemos enfrentado alguna vez a esa pregunta de cómo hacerle entender a los que minimizan estos géneros que nuestra propuesta es mucho más que escapismo al no poder soportar la realidad. Que más allá de ese imaginar las posibilidades que nos esperan, hay una imperiosa urgencia por escrutar el presente, diseccionarlo y entenderlo. Mirar hacia el futuro también es una manera de entenderlo en el momento actual, conseguir algún grado de conciencia sobre este presente con el que no nos sentimos conformes. Y así es como funciona esta muestra: permitir que los lectores vean sus propios temores e incertidumbres reflejados en los textos, poner en evidencia esos reclamos y darles voz. En ese espacio para la reflexión se hallan muchas de las preocupaciones que abordan los autores de Visiones, tópicos que van desde el cambio climático en el texto de Carlos Echevarría, al maltrato de las minorías en el de Tanya Tinyala, de la indiferencia y las posibilidades truncadas en el relato de Daniel Salvo, a la irrupción de un pasado que nunca existió en la ucronía de Job Sewicz, de la corrupción y los excesos de las esferas del poder en ese texto tan lisérgico que escribió Rocío Quespi, a la violencia doméstica que nos resistimos a mirar con el de Sandra Ramírez. Rocío Uchofen, en Guaco Retrato Mochica 1DC 800 DC, nos dice: observo al país, sus oscuridades, sus miedos, sus olores, los temblores de su tierra, sus silencios y sus gritos. Cuando leemos esas líneas, no es posible que no experimentemos de alguna manera que efectivamente nos está pintando ese cuadro que tenemos ante nuestros ojos todos los días. Visiones del Bicentenario es un espejo, tal vez un tanto nefasto y desesperanzador, pero nos ha mostrado las profundas grietas de nuestra sociedad, y fue gestado además justamente en un momento histórico donde se evidenciaba con brutalidad todas esas carencias que habíamos ocultado con cifras macroeconómicas y aspiraciones para salir del subdesarrollo. El Perú puede ser un país que siempre está por hacerse, pero de alguna manera sobrevive a sí mismo, y por más que la palabra sea ya un lugar común, somos extremadamente resilientes. Poltar cierra el segundo prólogo de esta edición, para esta edición, con una frase genial. Dice: la determinación es un pilar importante para nuestra resiliencia. Yo le agregaría que la persistencia es otro pilar. A pesar de todo, seguimos aquí
200 años después. Gracias. Bien, como dije al inicio de esta presentación, y al pasar el video del saludo de Poldark desde Iquitos, que creo que está un poco más frío que Lima, ¿no? Claro, se le ve a Poldark sonriente, feliz, pero en realidad hace 3 años, cuando teníamos el libro ahí por lanzarlo, ni él ni yo estábamos muy felices, ¿no? A pesar de que íbamos a sacar un libro, y un libro supone pues, que es una celebración. Y en realidad pues, se nos, ¿cómo decirlo? Se nos aguó la fiesta, ¿no? Con Poldark empezamos a elucubrar este proyecto, si no me equivoco, en 2019, ¿no? Yo ya venía trabajando varios textos referidos a la independencia, a la emancipación, desde un rescate literario de un antepasado mío, 2 compilaciones con Petroperú, ¿no? Donde participó Raúl en esta jugada doble de autor y responsable de las portadas, peleándose con las exactamente. Y bueno, y han habido más libros, ¿no? Una novela gráfica sobre independencia, y más. Bueno, mañana está por salir de imprenta también un nuevo libro vinculado a eso, que es un rescate literario de Angélica Palma, la hija del tradicionista, con una novela que se publicó en 1926, pero que en 2020, que se publicó en 1926 y que 2 años antes había ganado un concurso convocado por el dictador, por el gobierno del dictador Leguía, y que ella lo ganó. Bueno, se compartió el primer puesto con otro autor, y su propuesta, que no le gustó al gobierno, fue un poco como castigada, porque no le dieron el premio, no le dieron el dinero, y tampoco le publicaron la novela, y se publicó 2 años después en Argentina, en 1926, y después de 100 años se está publicando, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy involucrado con estas historias, estas narrativas que se refieren a la independencia, y este libro me parece que iba a ser el segundo, el tercero, porque el primero salió en el 2019, ¿no? Estábamos aquí muy contentos, y de pronto llegan las elecciones y fue terrible, ¿no? Porque quedaron pues los 2 peores candidatos, aunque de repente no sé, creo que de repente hay otros que son peores que ellos, pero quedaron 2 que eran nefastos, ¿no? Y me acuerdo las conversaciones con Raúl, no sabíamos por quién votar, en verdad no queríamos ni siquiera votar, con Poldark lo mismo, y fue doloroso, ¿no? Y yo leía el prólogo de Poldark y era doloroso, ¿no? Porque supuestamente era un motivo de alegría y era un momento pues, para darse de cabezazos, ¿no? Y es una crisis que todavía la mantenemos, pero de una manera un poco maquillada, ¿no? Pero es como el maquillaje de un cadáver en realidad, ¿no? Le ha pasado un camión por la cara, le han hecho como el hijo de Don Corleone, ¿no? Que le destrozaron la cara a punta de metralla y se la reconstruyeron para que tenga un bonito velorio, ¿no? Así siento que está el Perú, ¿no? Es un cadáver muy bien maquillado. ¿Cuánto durará este embalsamiento, esta momificación? No lo sé, pero todo apunta a que se convierta en algo peor de lo que podemos imaginar, ¿no? Este libro no retrata ese momento, retrata tiempo antes, meses antes de que se diera esa coyuntura, ¿no? Pero de hecho que refleja muy bien esas crisis, esas tragedias, esos dramas. Y antes de que reventara este grano, esta pústula,
llegaron los textos, ¿no? Y cuando yo convoco esta clase de proyectos, y más o menos puedo proceder igual, se piden los textos y bueno, yo espero que se junten y luego como que abro la caja, ¿no? Y empiezo a ver qué hay, ¿no? Y verlo pues, con esta forma rara, extraña, porque uno pide los textos pero uno no sabe que va a llegar exactamente, uno puede sufrir una gran decepción. Y lo que vi, lo que me alcanzó a poder fue algo que me sorprendió mucho, de manera positiva además. Muy buenas historias, todas muy sostenidas. Mucho tiene que ver también, aquí escoge uno pues, para estos proyectos, ¿no? Eso es obvio. Uno asume ciertos riesgos también, Poldar lo hizo, pero eso fue muy conmovedor, ¿no? Luego, cuando vimos en qué momento salía el libro, eso fue más bien lo decepcionante, ¿no? Y dada la crisis que sentíamos, porque teníamos la crisis digamos, sanitaria y también la crisis política y social y económica, que nos recordaba mucho a mí, al menos en la década del 80, ¿no? Tuvimos el peor gobierno que pudo tener el Perú, que es el de Alan García, ¿no? El primer gobierno de Alan García. Eso fue como una síntesis de los 80, esos meses fueron como una síntesis terrible de los 80, y el libro pues está muy bien estructurado. Creo que además Poldar o sea, eso lo vimos también en el tema del orden, ¿no? En cómo ir desplegando los textos. Y el libro se presentó de manera virtual porque no había otra manera de presentarlo. Se ofreció prácticamente de manera gratuita, o creo que costaba $1 la descarga o algo así, algo muy cómodo. Y meses después que apareció el libro, creo que eso ya fue en 2022, en una actividad que se organizó en Tierra Baldía, me encontré con Fabricio de Aldo, quien estuvo ayer por aquí. Creo que se equivocó de fecha, creo que le dio el libro hoy día, pero estuvo ayer por acá. Y me dice, oye, ese proyecto, qué bacán, Visiones del Bicentenario, pero es virtual, ¿no? Es online. Sí, le digo, pero algún día pues lo sacaré impreso, ¿no? Cuando las cosas mejoren, cuando tengan más sentido, ¿no? Sacarlo impreso. Dice, si gracias, yo quisiera participar en el proyecto. Le digo, porque está hecho, le digo, no se puede hacer. Pero es que no has leído mi cuento, me dice. Además, bueno, Fabricio es historiador, es muy buen narrador. Sí, pues, porque le pusimos medidas, por un tema de presupuesto también, le pusimos una medida a los textos, porque la idea era sacarlo impreso en realidad, pero dada la situación lo sacamos solo virtual. Y por eso me quería convencer, digo, pero a mí no me tienes que convencer, a que tienes que convencer esa Poldar, porque yo soy muy respetuoso de esto, ¿no? Poldar es el conceptualizador de este proyecto narrativo. Pero dame tu texto y vamos a ver qué pasa. Y me envió el texto, se lo envié luego a Poldar y a Lina. Creo que es un texto que ancla muy bien, además está al final, ancla muy bien el libro, le da sí, es una cosa, pues, y además es el texto más largo, ¿no? Y se siente súper académico también. Sí, es que, no sé si has leído a Fabricio, pero él es muy bueno, él tiene cuentos que exploran detallitos de nuestra historia y es increíble, ¿no? Él tiene un cuento, por ejemplo, sobre las murallas de Lima, ¿no? Este tema de los piratas que iban a invadir, que iban a violar a las mujeres, en fin. Entonces, él te presenta este pasado raro, extraño, perturbador, y lo consigue pues también en este relato, ¿no? Y entonces ya no son 10 textos, son 11,
pero el aporte de Fabricio es interesante, ¿no? Y quisiera leerles las personas que participan. Creo que tú me lo has hecho. No, solamente las he nombrado. ¿No? Son además 10 personas, a casi todas las conozco personalmente, tengo vínculos pues, de amistad con muchas de estas personas. Bueno, Carlos Echevarría. Voy a leer los años también para que tengan una idea de cómo esto, porque también ese es un criterio, ¿no? Más o menos cuál es la edad, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con la madurez narrativa del autor, la autora, pero que más o menos los ubica pues, en un periodo, ¿no? Carlos Echevarría, que nació en Lima en 1990, José Luis Rodríguez, creo que es uno de los más tíos no es el lado, que nació en Lima en 1963, a Rocío Quespi, que nació en Lima en el año 62, a Raúl Quirós, nació también en Lima en 1973. Bueno, en realidad, ese es un criterio que yo estoy tratando de manejar, ¿no? No descentralizar un poco, ¿no? Un poco mi manía es no solo ver a los limeños, ¿no? A los nacidos en Lima, ¿no? Pero bueno, a veces es complicado encontrar narradores de textos fantásticos o de ciencia ficción, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que te ofrece el mercado, ¿no? Aquí está Sandra Ramírez José, Callao, 1986, ella no la conozco, no la conozco. Daniel Salvo, Ica, 1967. Esto es una falsedad absoluta. En primer lugar, no se llama Daniel Salvo y tampoco nació en Ica. Haciendo dos mitos, ¿no? Dos mitos, pero bueno, se repite. Sí, es una. Pero ya he lanzado lo que podría ser la rata. Fabricio Tealdo Azali, Callao, 1979. Tania Yalá, Callao tenía 3 chalacos, ¿ah? 3 chalacos, sí. Callao, 1963. Rocío Ullofe, ¿no? Lima, 1972. María Ángela Ugarelli, Lima, 1993. Y Miguel Ángel Vallejo, Japón, Lima, 1983. ¿No? Sandra es la más joven, diría yo, una mojosa. No, Carlos Echevarría, 90 y algo. 90. ¿Tan chiquillo es Carlos? Sí, Carlos Echevarría. A ver. 90. Sí. Sí, pues, entonces son autores que van entre 1900, a ver si puede restar, ¿no? 1962 a 1990, ¿no? Son casi 30 años, ¿no? Un periodo de 22 años, 28 años, de repente estoy restando mal, pero es lo que se podría llamar una generación, ¿no? 30 años, un periodo que abarca, o al menos una promoción de autores, ¿no? Entonces, pero el asunto lo digo por ahí, pero es interesante ver cómo ese espectro. Se habla del 50, bueno, difícilmente hay alguien del 2000, ¿no? Pero, aunque podría haber, ¿no? Y es un libro que creo que da mucha luz, nos explica de diversas maneras lo que es el Perú, lo que pudo ser el Perú, lo que podría ser el Perú, desde diferentes registros. Desde absurdos, maravillosos, como la granja de María Ángela, hasta la pieza prehispánica que nos plantea Rocío Ullofe, ¿no? Una pieza que piensa, que reflexiona, que hace un interesante ejercicio de la memoria, ¿no? Y especula, ¿no? Lo que hace Miguel Ángel Vallejo también, ¿no? Súper interesante. En realidad, cada uno a su estilo, a su manera, nos va ofreciendo, desplegando pues una diversidad de temas, acontecimientos, sobre todo registros, ¿no?
No se podría decir que todos son fantásticos o de ciencia ficción, no hay terror, eso sí, pero se mueven entre la especulación, entre los mundos alternos, ¿no? Y es un libro que nos envuelve, ¿no? Nos envuelve, nos seduce, y entre todos los libros que he editado o que he encargado, que tienen que ver con el bicentenario que bueno, ya pasaron los 15 minutos, el bicentenario que empieza supuestamente en el 2021 y que concluye este año, en diciembre. Yo creo que este es el más breve, pero el más intenso, ¿no? el más desbordante, el que creo que quizá, bueno, me pongo a soñar un poco, el que diga más cosas del Perú y que un investigador en el, ¿qué año? De 100 años, sería en el 2124, estoy muy mal en matemáticas, en el 2124 diga, este libro, qué raro, ¿no? Esto antes de que caiga la bomba, ¿no? Miren, lo hemos rescatado, y ya no va a haber internet seguramente, ya no va a haber nada. Ya no va a haber, pues, definitivamente, pues, el mundo digital no va a existir, y va a decir, qué interesante, ¿y este país, Perú, qué es esto? ¿No? Entonces, por ello yo dudo mucho de que el mundo tenga en 100 años la configuración que tiene actualmente, ¿no? Y van a decir, este país, qué raro, exótico, y de repente, pues, empieza una Biblia con este libro, ¿no? Un Génesis, ¿no? Ese es mi sueño, ese es mi sueño. Gracias por estar aquí, compren el libro, son 23 ejemplares, así que no usen la violencia ni la fuerza para adquirir un ejemplar, pero bueno, en un momento va a llegar un lote que lo olvidé en la oficina, pero ya está llegando. Gracias por su asistencia, gracias por haber seguido esta exposición y hasta una nueva oportunidad. Por los detalles que nos han dado acerca de Visiones del Bicentenario y que surja como una oportunidad, ¿no? Para que adquieran el libro ya en este ocaso, ¿no? De nuestro cumpleaños, digamos, como país. Entonces, muchas gracias a quienes han estado atentos a la ponencia y continúen por favor con la programación del Congreso. Nos vemos en un pequeño rezo de 5 minutos. Gracias.